Bien, buenas tardes. Os vamos a presentar la ponencia Oportunidades de transformación para complejos industriales de la arquitectura moderna en el litoral catalán, con más concretamente el caso de estudio de la fábrica Safa en Blanes, Girona. Somos yo, Jordi Gordón, y mi compañero Xavier Martín. Somos profesores de la Escuela de Arquitectura de la Salle en Barcelona, y vamos a estructurar la ponencia en dos bloques. El primero lo explicaré yo, que va a ser un poco en la introducción a la fábrica y el análisis, y el segundo de Xavier, mi compañero, donde podrá explicar un poco las conclusiones y el futuro de esta nave industrial. Bien, empezamos por las transformaciones paisajísticas de principios del siglo XX en el litoral catalán. Vemos un territorio naturalizado, un territorio sin explotar a principios del siglo XX. Sobre los años 30, 40, la industria se empieza a asentar, y vemos donde en los años 60 la industria ya está bastante consolidada, y es las poblaciones costeras que empiezan a tener una gran afluencia turística, sobre todo del sur de Francia y del resto de España. Los pilares de transformación de esta costa básicamente han sido dos, ha sido el turismo y la industria. La industrialización catalana en aquel momento, con gran aporte energético, permitía unas grandes naves en expansión, en extensión, donde podía producir muchísima producción, y no dependían tanto de los recursos naturales, ¿no? Sí, es verdad que en aquella época la arquitectura también moderna empezó a acercarse, hubo un acercamiento de la industria hacia la industria para poder generar edificios de industria moderna a través de esta arquitectura, ¿no? La fábrica Safa se sitúa en la Costa Brava, en la comarca de la Selva, en Girona, en una población costanera llamada Blanes. Podemos ver aquí. Veremos, esto es un plano actual de Google Maps, donde vemos la fábrica Safa en relación a la población actual. En 1923, la Safa fue fundado por los hermanos Vila Marqués, que vemos en estas imágenes, y con la ayuda de del grupo Carnot Gillet, ¿no? La ayuda económica y técnica de este grupo francés, que le permitió fabricar fibras artificiales en España.
España, ya que las patentes venían del extranjero. El proyecto empezó a construirse en un entorno bastante delimitado. Existían unos parajes llamados la Rabassada, Calapuig, Pla de las Roques, Falques i Mastruí, que delimitaban la extensión del complejo industrial. Este complejo industrial, como hemos visto antes, está al lado, justo al lado de una estación que conectaba Francia con Barcelona. Para la construcción de este gran complejo, como vemos en esta imagen, se utilizaron básicamente los materiales que encontraron en el lugar, desde las arenas hasta una explotación de una cantera bastante próxima, donde utilizaron toda esta piedra para construir los edificios. Y podemos delimitar los inicios de esta construcción en tres fases. La primera fueron los trabajos de aplanamiento, que empezaron alrededor del año 23, que fue el primer inicio de estas obras, ¿no? Después una fase de pilotaje, que fue en el año 1924, y después, posterior, el inicio de la primera fase de la construcción de los edificios, en 1925. Vemos en estas imágenes, en estos pequeños esquemas, la evolución de este conjunto fabril a lo largo de los años. Hasta el 1973, donde tuvo su máximo auge, su máxima explotación como complejo fabril, albergando hasta 2.600 trabajadores. El conjunto de la SAFA, como vemos en este croquis, es bastante extenso. No solo se limita al recinto fabril, como vemos en este esquema, que es esta zona de aquí, sino que se limita, o sea, sino que se extiende a lo largo de este ámbito territorial. El río Tordera, el río Tordera que pasa por aquí, ¿no? Que en mi imagen lo tenemos justo al revés, ¿no? Que es esta zona de aquí. La estación del ferrocarril, hemos dicho tan importante para esta fábrica, ¿no? Se sitúa en esta zona de aquí, ¿no? Donde vemos también una extensión, veremos en alguna otra imagen mejor, ¿no? Pero una extensión de estas vías del ferrocarril que se introducen hacia el recinto fabril, que es más o menos por esta zona de aquí, y unas extensiones de terreno dedicadas a la vivienda tanto de directivos como el Racó Groc, que es esta zona de aquí, o esta zona de aquí, ¿no?
en el esquema, y el racó blau, esta zona de aquí, o esta zona de aquí, en el esquema, donde albergaban, el racó blau albergaban precisamente los trabajadores o las familias que venían del resto de España a poder trabajar en esta fábrica. La infraestructura del lugar, tanto la carretera principal de Malgrat como el tren, se apoyaban a un control policial, un control de la Guardia Civil que existía en este punto de aquí, que pertenecían a los terrenos de la SAFA. Esta promoción del cuartel de la Guardia Civil fue promovida por los dirigentes de la SAFA, sobre todo para controlar revueltas y controlar a los trabajadores que trabajaban en el conjunto. Encontramos también pistas deportivas, escuela en el propio recinto, depósitos de agua, pozos de extracción de agua del río, etcétera, que acabarán de configurar todo un ámbito, una zona dedicada 100% a la industria. Acabamos esta primera fase del bloque análisis. Marcando el complejo industrial de la SAFA como uno de los grandes complejos industriales de la época. En 1970 alcanzó ese máximo de 2.600 trabajadores y esos picos de producción elevadísimos, ¿no? Destacamos este complejo por su gran autonomía y también mencionar, entre paréntesis, un momento de la historia donde fue la guerra civil, donde se bombardeó en extensión todo este complejo y se reconstruyó para obtener el complejo Fabril actual. Muchas gracias, Jordi. También muchas gracias a Incuna por permitirnos exponer esta investigación del Congreso. Bien, con respecto a la actualidad y futuro para SAFA, en los últimos años el proceso de tecnificación de la industria textil ha ido modificando el modo de funcionar de la fábrica. Gran parte de la mano de obra ha sido sustituida por procesos mecánicos y algunos de los edificios del conjunto resultan obsoletos por su uso y por su conservación. En 2015 el Ayuntamiento, junto con la empresa, actualmente denominada Nilstar, empezaron a valorar la opción de proteger parte de los edificios del recinto Fabril. Y finalmente, a finales de ese año, se aprobó la modificación del Plan General Urbanístico para proteger 6 edificios de la fábrica y de ese modo conservar parte de la memoria histórica del recinto. Un hecho singular es que 2 de esos edificios fueron proyectados por el arquitecto Eusebi Bona, un exponente del clasicismo catalán durante la primera mitad del siglo XX, que utilizó los elementos clásicos en sus composiciones, frisos, columnas, etc. Él construyó las fachadas de las naves de entrada al recinto y el paso entre ellas, 2 elementos de gran importancia por ser el acceso, la imagen reconocible de la empresa y la referencia en el recinto. Además, también aportó las tendencias de referentes europeos en esta tipología Fabril,
La arquitectura de calidad ha sido siempre un valor añadido y la importancia de su papel histórico hace reflexionar para que también sea el futuro de la evolución de estos complejos fabriles, muchos de ellos en clara obsolescencia. Con el paso de los años se ha identificado la obra de Eusebio Ibona como polémica y controvertida, ligada a una época de inestabilidad social e incertidumbre política. Con todo, su rigurosidad compositiva sirve de hilo conductor en sus obras. Las columnas se apoderan del ritmo de la fachada, con una simetría clara y el acceso en el eje, buscando la visión monumental en el conjunto del edificio, como podemos ver en la imagen. Por otro lado, el uso de grandes ventanales aporta una primera visión en su carrera hacia una arquitectura más racional, sugerida por lo que ocurría en países vecinos. Finalmente, a modo de conclusión y ligando con la obra de Eusebio Ibona, es necesario remarcar la importancia de la tipología fabril como una arquitectura funcional y racional. El ornamento, la composición y el lenguaje arquitectónico proveen unas cualidades que carecen de sentido si no resuelven las necesidades de producción y optimización de unos procesos diseñados para el beneficio productivo y estrechamente ligados a los recursos del agua, la electricidad, la iluminación y la ventilación naturales. Por otro lado, cabe destacar la importancia que tienen estos recintos industriales para el futuro de nuestros paisajes. Son sectores de grandes dimensiones, diseminados por el territorio, pero estrechamente conectados a través de múltiples infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puertos, además de su meditada localización para favorecerse de los recursos naturales del entorno, que los convierte en potenciales oportunidades para integrarse en el paisaje que los acoge, para ligarse a las subdinámicas de los municipios que han acabado por rodearlos y para devenir reguladores e incluso productores de energías renovables. La antigua fábrica Safa tiene grandes opciones para albergar una reconstrucción modélica de uno de los complejos fabriles catalanes de mayor importancia. Además de lo comentado hasta ahora, su estructura interna jerarquizada, las chimeneas y edificios singulares que actúan como hito en el lugar y la fragmentación en múltiples edificios satélite distribuidos por el paisaje, hacen de este complejo el ideal para repensar el futuro de una instalaciones que deberían de seguir siendo el referente para su población, pero desde un punto de vista sostenible y adecuado a una producción de futuro, que sea dinámica, resiliente, eminentemente local. Muchas gracias.